Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Daniel capítulo 1. La palabra de Dios dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. De acuerdo a la historia, esto sucedió más o menos en el año 607 a.C., en que Nabucodonosor vino y sitió a Jerusalén. La primera cautividad que tomó Nabucodonosor, porque hizo dos cautividades, y la primera sucedió más o menos en el año 607 a.C. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiere tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. En ese sitio se llevaron príncipes de Jerusalén para Babilonia, y ahí el rey Nabucodonosor escogió, dice que muchachos sin tacha, me imagino que eran bien parecidos, inteligentes, para que fuesen entrenados en la lengua aramea de los babilonios y en todas las cosas, prepararlos para que sirviesen en su reino. Esto vino a ser cumplimiento de la profecía que Isaías le había hecho como 105 años antes al rey Ezequías. Podríamos mirar en el libro de Isaías capítulo 39, vemos esa profecía que vino a traer su cumplimiento 100 años después, como 105 años más o menos. Cuando estaba enfermo Ezequías, después de que fue sanado, el rey de Babilonia mandó gente para que le diera una carta de gozo de que estaba bien. Y cuando vino esa gente de Babilonia, Ezequías les muestra toda la riqueza de su reino y abrió su reino completamente a esa gente que venía de Babilonia. Y cuando Isaías viene y dice, ¿quiénes son estos? Dice, vienen de Babilonia, de un reino muy lejano. ¿Y qué les enseñaste? Pues les enseñé todo lo que tengo. Y en el versículo 6 dice, 39:6, he aquí, dice, vienen días que serás llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Sí, hubo paz y seguridad en sus días, pero en su descendencia de él sucede lo que está sucediendo aquí. Y uno de los eunucos o de los jóvenes que fueron llevados para Babilonia, Daniel iba entre este grupo de jóvenes que fueron llevados para que fuesen entrenados en las cosas del rey. Y le señaló el rey ración para cada día
de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Nego. Le cambió los nombres que ellos tenían con significado de que Dios tenía sus nombres para ellos. Ahora les pusieron el nombre y significaba los nombres de los dioses paganos que adoraban los de Babilonia. Y puso Dios a Daniel en gracia, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Sin duda, toda la comida que comía el rey se ofrecía antes que la comiese a los dioses que ellos adoraban. Por eso, las carnes que ellos comían, Daniel puso en su corazón no contaminarse con esa comida y pidió que le cambiasen de comida. En el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que en Corintios había mucha gente que se quejaba de que toda la carne que se vendía en las carnicerías, primero las ofrecían a los ídolos y después la vendían. Y el apóstol Pablo dice, cuando te inviten a un lugar a comer, no preguntes si esa carne fue ofrecida a ídolos. Tú simplemente ora por ella, da gracias a Dios y cómela. Porque esas tradiciones se habían pasado todavía hasta 400, 500 años después de que esto sucede aquí en el libro de Daniel. Pero dice que Dios puso en el corazón a Daniel que él no se iba a contaminar con esa carne. Dice el versículo 9, Daniel 1:9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él o con el rey mi cabeza. Encontró gracia delante de este hombre que los iba a cuidar, pero él tenía miedo del rey Nabucodonosor, porque las órdenes del rey se tenían que cumplir. Dice, si yo no cumplo las órdenes del rey, mi cabeza está en juego. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Hoy en día hay mucha gente que prefiere comer legumbres, ¿verdad? No son malas las legumbres. Ya cuando está uno ya en cierta edad, como que la carne ya no la mastica uno también, ¿verdad? Pero dice que aquí, que la prueba que hizo, los jóvenes que estaban junto con Daniel, todos se veían mejor, más chapeteados, se veían mejor que los que estaban comiendo la porción del rey. Y estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días,
al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Pasados los 3 años que tenían para entrenamiento, que aprendiesen la lengua aramea, para que entendiesen la ciencia y todo, tenían que presentarse delante del rey. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Sabemos que la inteligencia procedía de Dios. La sabiduría procede de Dios. Dice la palabra que a Dios le pareció enseñarnos su sabiduría a través de la locura del Evangelio. Y no a través de la sabiduría del mundo. Y estos hombres fueron enseñados directamente por Dios. Por eso es que resaltaba su inteligencia. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Daniel profetizó durante varios reinados. Dice que hasta el reinado del rey Ciro estaba trabajando en los contornos del reinado en Babilonia. Capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Y el rey les dijo. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Podemos ver que la lengua que hablaban los babilónicos era lengua aramea. Este libro está escrito en 3 idiomas: arameo, el libro de Daniel, arameo, hebreo y griego. Podemos ver que esos 3 idiomas los dominaba Daniel cuando escribió este libro. Así que los caldeos dicen que hablaron al rey en lengua aramea y le dijeron: rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Venían contentos. El rey los va a usar. Así que, rey, aquí estamos listos para describir su sueño. Por favor, rey, díganos su sueño, que nosotros le contestamos y le diremos su interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me muestras el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Imagínense. Venían con gozo porque iban a ser usados como adivinos, y les resultó que verdaderamente estaba difícil lo que pedía el rey. Y no nomás eso, que si no le daban la interpretación iban a morir, y también sus familias iban a morir junto con ellos. Podemos ver aquí el liderazgo de este rey, que lo que él quería hacer lo hacía. No había ni leyes que estuvieran sobre de él. Era uno de los reyes que tenía el total poder de su reino. Más después sabemos que hubo un rey que hizo un edicto y después no lo podía cambiar porque las leyes se lo impidían. A Nabucodonosor no había ley que le impidiese hacer lo que él quisiera.